Es el último descendiente de una familia que se trasladó hace 13 siglos de la sagrada ciudad islámica de Medina a Jerusalén. Su nombre es Valle y es musulmán. Por razones que se pierden en el tiempo, continúa cumpliendo un rito cotidiano confiado a sus antecesores hace más de 1000 años. A él, seguidor de Alá, se le ha encargado la apertura y el cierre de la Basílica del Santo Sepulcro, lugar sagrado de la fe cristiana. Si se enfermara, llegara tarde u olvidara su cita cotidiana, la iglesia correría el peligro de permanecer cerrada. Porque nadie podría cumplir cada mañana y cada tarde aquellos gestos. ¿Dónde está el lugar del Gólgota, citado por Marcos? ¿O la colina en forma de calavera que recuerda a Lucas? ¿Dónde está el jardín que menciona Juan? ¿O la roca donde se excavó la tumba de la que habla Mateo? Nos encontramos en el lugar de estos hechos, pero nos sentimos perdidos. Tal vez porque la percepción plena de aquel mediodía en que toda la región se cubrió de tinieblas y las piedras se resquebrajaron, tal vez porque los delicados tonos de las primeras luces del día siguiente han desaparecido. Estos hechos vividos a la intemperie sobre un pequeño promontorio tienen hoy las dimensiones de un edificio. Sobre el brasero situado en el patio de la casa patricia se enciende un fuego. Lo ha ordenado Caifás, sumo sacerdote. Sirve para iluminar, pero sobre todo para calentar a quienes se detienen allí e intercambian las últimas noticias. Ya lo arrestaron, dice alguno. Todo el pueblo, que hasta hace poco lo escuchaba diciendo, ha surgido un gran profeta entre nosotros, y que estaba pendiente de sus palabras, toda esa gente que lo consideraba un profeta no estaba aquella noche. Las excavaciones han revelado un camino de escalones y elementos arquitectónicos propios de la época cristiana. La iglesia, reconstruida recientemente sobre un antiguo lugar de devoción, recibe el nombre de San Pedro en Galicantu. Recuerda que Pedro negó 3 veces conocer a su maestro ante las cada vez más insistentes preguntas de Caifás y de los presentes. ¿Qué sucedió cuando Caifás, respaldado por el Sanedrín, se encontró cara a cara con Jesús? ¿Un proceso? ¿Un interrogatorio? ¿Una prueba de la acusación? Jerusalén se prepara para vivir un nuevo día. Caifás parece satisfecho. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito?, preguntó. Sí, lo soy, afirmó Jesús, pronunciando su condena. Desgarrarse las vestiduras ya no servía de nada. El Señor me ha abierto el oído y no me he resistido ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que tiraban mi barba. No oculté la cara ante los insultos y los salivazos. Las palabras de Isaías resuenan proféticas.
Cesarea Marítima, en la época de Jesús, sede de los gobernadores romanos. Imponentes excavaciones están sacando a la luz un complejo arquitectónico extenso que baja hacia el mar. En una posición preeminente está el teatro, construido para hacer menos monótonos a los romanos los periodos de ausencia del corazón del imperio. Un espacio utilizado aún hoy para representaciones. El testimonio arqueológico, basado en una investigación precisa del complejo que allí se levantaba, permite comprender lo que escribió el historiador judío de lengua griega Flavio Josefo en el siglo I después de Cristo. A lo largo de la costa, Herodes descubrió una ciudad olvidada llamada Torre de Estratón. La reconstruyó desde sus bases, recubriéndola de mármol y adornándola con un espléndido palacio. Fue así como, gracias a unos ingentes gastos, el rey logró conquistar la misma naturaleza. Cesarea Marítima, en los primeros años 60 después de Cristo. Una misión arqueológica está desarrollando una excavación en la zona del teatro. Es notable un bloque de caliza de 82 centímetros de alto, 68 de ancho y 20 de espesor. En la mitad del lado derecho son aún legibles las palabras a Poncio Pilato, prefecto. Ningún equívoco posible. Se trata de él, de Pilato. El mismo que mencionan los evangelios, Flavio Josefo y el filósofo Filón. Hay agitación por aquellos días en Jerusalén. La presencia de sacerdotes y de fieles es más numerosa de lo acostumbrado. Entraré en tu casa con holocaustos, Dios mío. Postrado hacia tu templo santo, doy gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Recuerdan los salmos. El ruido de los albañiles que encuadran los bloques de piedra y de mármol se mezcla con los discursos de quienes ven como una gracia tal ocasión de trabajo. 10.000 operarios, sin contar los técnicos de grado superior. La obra aún no está terminada, pero Herodes, llamado Antipas, tetrarca de Galilea, que heredó de su padre Herodes el Grande parte de su inmenso dominio, puede ya estar orgulloso de ella. El templo no tiene nada que envidiarle al primero, el que quiso Salomón casi 1000 años atrás. Y es ciertamente más imponente que el segundo, promovido por los profetas Ageo y Zacarías 500 años antes. Es el tiempo de la Pascua. Desde hace días, grupos de fieles convergen a Jerusalén de todos los rincones de Judea, pero también de Samaria y Galilea. Llega también Pilato, como cada año, para este evento festivo. Se queda con toda seguridad en un palacio mandado a construir por Herodes el Grande, la fortaleza Antonia, en el ángulo noroccidental de la ciudad. Se puede pensar que no lejos de allí estaba el Pretorio, el barrio del que Pilato tenía el mando en calidad de prefecto romano. La carne asada, los puestos de los mercaderes, los callejones y los patios internos en que solo los habitantes de la ciudad se ubican preocupan al contingente romano. Tampoco Pilato está tranquilo. Voces de fermento, de presencias inquietantes. Se habla, incluso entre otras cosas, de uno de Judea que ha llegado, un agitador de masas. Se proclama Mesías e Hijo de Dios. De la casa de Caifás al palacio del Pretorio la distancia es breve. Todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de matar a Jesús. Lo llevaron atado y lo entregaron a Pilato, el gobernador, el único que tenía el poder de condenarlo a muerte.
Pero no entran para no contaminarse y poder comer la Pascua, precisa Juan. Jesús fue encadenado por los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Ahora está ante Pilato. Llévenselo y júzguenlo según su ley. Quiere concluir Pilato para resolver una situación que se torna difícil. Nosotros no estamos autorizados para dar muerte a nadie, responden los del Sanedrín. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le pregunta Pilato a Jesús para luego insistir. ¿Eres el rey? Soy rey como tú lo dices, pero mi reino no es de este mundo. No encuentro delito alguno en este hombre, nada que merezca la muerte. El palacio de Herodes debía encontrarse en este sitio, a 2 pasos de la Vía Dolorosa. Una casa importante, casi sofocada, sin embargo, por los mercaderes y la multitud de los compradores cotidianos. Justo como ocurre hoy, si bien las mercancías son distintas de las de entonces. La posición es estratégica, ligeramente separada de la arteria principal que conducía al templo y al pretorio, pero apta para controlar la situación de uno de los barrios más difíciles de la ciudad. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. ¿Por qué tanta curiosidad de conocerlo de parte de un hombre astuto, entregado a una vida lujosa e inclinada a todas las pasiones, pero indiferente ante cualquier mensaje religioso? Esperaba verle hacer algún milagro. Recuerda, Lucas, algunas de las cosas maravillosas que la gente le atribuía y que habían llegado hasta él. Nada más. Jesús no le respondió nada. Su silencio está cargado de dignidad y reproche. Traigan un vestido suntuoso y pónganselo encima. El tono de la burla hace aún más siniestra la escena, rodeada de vulgares carcajadas. Luego, una vez más ante Pilato para la sentencia. Será la definitiva. Litóstroto significa literalmente enlosado. Gábata es una voz que viene del arameo y puede traducirse como altura, saliente. El adoquinado ha sido descubierto en parte en los subterráneos del convento de las Hermanas de Sión, a lo largo de la Vía Dolorosa de Jerusalén, y parte bajo el pavimento adyacente a la Iglesia de la Flagelación. Las piedras son alisadas por el vaivén de los carros. Aquí y allá, grabados sobre el terreno, emergen grafitis difíciles de descifrar. Huellas, tal vez de un juego practicado por los soldados romanos que pasaban aquí el tiempo cuando no tenían que hacer la ronda o los servicios de guardia. El lugar corresponde al sitio de la fortaleza Antonia, la residencia habitada por Pilato, quizá el Litóstroto de los Evangelios. Pilato mandó que sacaran fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar conocido como enlosado, en hebreo, Gabatá. Los textos sagrados no dicen nada más.
El proceso continúa. Pilato reafirma no encontrar en este hombre ninguna culpa, al igual que Herodes, que se lo había remitido, pero los sumos sacerdotes, las autoridades y el pueblo insisten 1, 2 y 3 veces. Pilato intenta sin éxito canjear al Mesías por Barrabás, un asesino que estaba en la cárcel por una revuelta y un homicidio. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Crucifícalo, Crucifícalo. crucifícalo. Es el grito que se alza del pretorio. Pilato decide entonces acoger su petición. Soltó al que habían encarcelado a causa de una revuelta y el homicidio, es decir, al que habían pedido, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. 아버지 하나님, 이제 저희들도 주님 곁에서 언제나 주님을 보좌하며 주님과 한 길을 걸어갈 수 있는 믿음의 Para morir, hay que subir a la cima de la colina llevando un pesado leño. 서로 섬기며 Los peregrinos de hoy, siguiendo las huellas de sus predecesores, recorren una calle de Jerusalén que sube hacia el Monte Calvario. La piedad cristiana ha fijado a lo largo del trayecto puntos de referencia, las estaciones, pequeñas grutas que se proponen ilustrar los momentos más dramáticos del último camino de Jesús. El arqueólogo desmiente que el itinerario actual sea exacto, pero las discusiones de los estudiosos no pueden afectar una práctica piadosa con una ya larga tradición. De la casa del procurador Pilato hasta el Santo Sepulcro, la distancia es breve, poco más de 300 metros en línea recta. Siguiendo el camino estrecho y tortuoso, el trayecto no supera los 700 metros. Cualquiera que haya sido el recorrido de Jesús, su memoria se conserva en la peregrinación actual, para revivirla en sus momentos más dramáticos. La cruel y despiadada flagelación llevada a cabo por los soldados romanos en el palacio del Pretorio, con azotes provistos de fragmentos de huesos y de plomo. La parodia de la realeza montada por la soldadesca del procurador, el manto púrpura, la corona de espinas, una caña en la mano derecha. Las burlas y los insultos de la gente que habrá dado paso a Jesús y a los soldados romanos. El caso de Simón de Cirene, que venía del campo y que lleva al menos por un tramo la cruz que Jesús, agotado ya, es incapaz de sostener. Los soldados entonces tomaron a Jesús y lo llevaron al lugar de la calavera, en hebreo Gólgota, donde lo crucificaron. En la localidad de Givata Miptar, en la zona noreste de Jerusalén, se descubrieron en junio de 1968 9 tumbas judías del siglo I. Los restos óseos de los difuntos se acomodaban en pequeñas cajas de piedra. Un total de 35 personas, 5 de ellas muertas de forma violenta. Uno de los inhumados resultó muerto por crucifixión. Se llamaba Jehonatán y era un joven entre los 24 y los 28 años, de 1 metro con 67 centímetros de estatura.
Los talones están atravesados por un clavo de hierro de 17 centímetros, tan fijo que no pudieron extraerlo en el momento de la sepultura. Los pies fueron clavados con un solo clavo al palo vertical de la cruz, con las piernas juntas y replegadas. Clavado en la cruz, el condenado sufría espasmos indecibles. A causa de los miembros tendidos violentamente, la circulación de la sangre se hace progresivamente más difícil. Calambres y asfixia bloqueaban lentamente el corazón y los pulmones hasta la parálisis total de los movimientos, sin que se perdiera la conciencia. El suplicio de Jonathan es el mismo de Jesús, su contemporáneo y paisano. Apenas se entra a la Basílica del Santo Sepulcro, se sube a la derecha por una escalera muy empinada y se llega a una capilla. Se llama de la Santa Cruz o de Santa Elena. También aquí, como en otras partes, el terreno original se halla cubierto. Cada huella se convierte casi en prisionera de tiempos y presencias escrupulosamente definidos. Encontrar un momento que no esté marcado por cantos litúrgicos, por diferentes aromas de incienso y por una sacralidad ligada a férreas reglas es muy difícil. Sin embargo, basta alejarse un poco. Más allá, la temperatura desciende algunos grados bruscamente. Los faros iluminan un espacio bastante extenso del que no se alcanzan a precisar los contornos. A un lado, formando un barranco, una roca. La peregrinación ha terminado. El lugar donde se vivió un drama hace 2000 años está ante nuestros ojos. La roca del Gólgota está aquí, terrible por su inmediato poder evocador. La salmodia que resuena incesante entre las bóvedas de la basílica, los cantos y las plegarias de las ceremonias litúrgicas no llegan a estas piedras. Está el silencio, más elocuente que cualquier rito. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Con Jesús crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que viene a Jerusalén o sale de ella pasa bajo la cruz del Señor e interpreta de diversas maneras la escena. Los militares romanos matan el tiempo apostando sus vestidos. Pero algo insólito ocurre en aquella hora. Hacia el mediodía, las tinieblas cubrieron toda la región. El sol se oscureció hasta las 3 de la tarde, la hora de la muerte. En aquel momento, Jesús grita con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El eco es tremendo, un sufrimiento que lacera los miembros y llega hasta el corazón. Pero es el comienzo de una oración.
En ti confiaron nuestros padres, recuerda el Salmo, y tú los libraste. A ti clamaron y fueron salvados. En ti confiaron y nunca quedaron defraudados. En el momento de la trágica derrota comienza a florecer el prodigio de la fe. El velo interno del templo, el que esconde la parte más sagrada del santuario, se rasga. Alguno da, tal vez sin darse cuenta, los primeros pasos hacia la fe que salva. En verdad, este hombre era hijo de Dios, dice el centurión que lo ve expirar. Las mujeres que observan de lejos quedan petrificadas, sin palabras. Junto a la cruz está la madre de Jesús y el discípulo Juan. El inocente sufre y muere para que el mundo se abra a la esperanza. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por muchos. Se entra ahora en el Sabbat. Comienza la obligación del reposo. Las sombras de la noche parecen resaltar aquel extraño silencio que cae sobre la ciudad. José de Arimatea, un judío rico, miembro importante del Sanedrín, pide con valentía el cuerpo del crucificado a Pilato. Se le concede, una vez que el centurión se asegura de la muerte del reo. Algunas mujeres preparan aromas y ungüentos para esparcir luego del reposo del sábado sobre aquellos miembros martirizados. El cuerpo bajado de la cruz es envuelto en una sábana. La ha comprado a propósito José, que abre una tumba de su propiedad excavada en la roca a pocos pasos del Gólgota. Jesús es puesto en el sepulcro, donde nadie había sido sepultado todavía. Una piedra cierra la entrada. Al día siguiente, los sumos sacerdotes y los fariseos hablan con Pilato y le piden sellar la piedra y dejar guardias. No sea que vengan sus discípulos, roben su cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. La historia de Jesús parece concluir como la de cualquier hombre en un sepulcro. Pasa el sábado. Durante todo el día, allí parece no suceder ya nada. Al día siguiente, al sábado, las mujeres van a la tumba llevando consigo los aromas que habían preparado. Son las primeras horas de la mañana. Encontraron la piedra del sepulcro retirada a un lado. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Marcos cuenta que las mujeres vieron a un hombre vestido de blanco. Lucas, 2 hombres. Mateo, un ángel. El anuncio de la resurrección parte de aquí. Ellas salieron rápidamente del sepulcro y con temor, pero con mucha alegría, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Jerusalén vive su acostumbrada dimensión cotidiana. En los pequeños talleres, en las calles estrechas y tortuosas, en los habituales lugares de encuentro, se encuentran aún los últimos peregrinos que han celebrado la Pascua. El recuerdo de aquel hombre crucificado y los hechos misteriosos que acompañaron la ejecución capital se ha debilitado entre la gente.
Los discípulos de Jesús se han refugiado en un lugar seguro y no se atreven a salir por miedo a las represalias por parte de los judíos que eliminaron a Jesús. Están tristes y desorientados a pesar del anuncio gozoso de las mujeres. El sepulcro vacío sigue siendo un enigma. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 12 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Aquel mismo domingo por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes», y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras: «Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Desde entonces, los discípulos anuncian con fuerza el misterio de la resurrección. Y con ella, el ideal de ir por todo el mundo para ser testigos del hecho, y si es necesario, certificarlo con la vida. Porque hay noticias como las que anuncia Jesús, que logran transformar una existencia y justificar el volver a recorrer caminos que llevaban aún los signos de la pasión y de la muerte del Señor. Ellos salieron a predicar por todas partes, concluye Marcos, destinados a conquistar el mundo, libres del miedo de vivir. En aquella época vivía un sabio de nombre Jesús. Su conducta era buena y lo estimaban por su vida. Numerosos fueron los que, de entre los judíos y otras naciones, se hicieron sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado hasta morir. Pero aquellos que se habían convertido en sus discípulos no dejaron de seguir su enseñanza. Ellos contaron que se les había aparecido 3 días después de la crucifixión y que estaba vivo. Tal vez era el Mesías del que los profetas escribieron tantas maravillas. Dice desde Roma Flavio Josefo, en el año 93 después de Cristo.